Quiero agradecer muy especialmente a los maestros de Escuela Sabática por su apoyo. También quiero agradecer a los hermanos que tuvieron en la Escuela Sabática, a los hermanos diáconos, a todos los hermanos que han hecho posible que la iglesia funcione hoy maravillosamente, diaconisas, diáconos, a la hermana que tuvo servicio de canto, a la hermana, muchas gracias, que me la bendiga. A todos muchísimas gracias. Feliz sábado para todos. Yo estoy muy agradecido con Dios porque me ha dado un día más de sábado. El sábado es un día de gozo, un día de reposo. Quiero dar la bienvenida muy especial a la señora Aide. Muy bienvenida. ¿Cuánto le damos la bienvenida a la señora Aide? Que se sienta como en casa. Muy bienvenida. El día de hoy vamos a tratar nuestro segundo tema sobre la justificación por la fe. Queridos hermanos, la justificación por la fe es un tema que nos debería preocupar, nos debería ocupar nuestra atención, porque la justificación por la fe es una de las doctrinas cardinales de la Iglesia Adventista y es una propuesta que hace la Iglesia al restaurar una verdad que ha sido perdida en el tiempo, y que lo que hace la Iglesia es tratar de restaurarla lo mejor posible y tratándola de desmaquillar y tratándole de quitar su tradición, tratándole de quitar tantas arandelas que la historia le ha impuesto y que la historia ha desdibujado, y es el verdadero evangelio tal como es, sin tanta tradición como nos lo han enseñado en antaño. Para repasar, quiero decirles que primero que todo empecemos definiendo la palabra justificación. La palabra justificación es un sinónimo de reconciliación. Cuando el hombre peca, en el momento en que el hombre desobedece a Dios, hay una ruptura, hay una separación, hay una condenación. En el momento en que el hombre es creado perfecto, en el momento en que el hombre es creado justo, santo, y como dice la escritura, Vayomer Elohim Kitob, y vio Dios que lo que había hecho, qué bueno. Kitob en hebreo, Vayomer Elohim Kitob. Cuando Dios hace todo bueno, en el momento en que Adán y Eva deciden pecar, en ese momento hay una separación. Ahora, aquí tenemos varios conceptos por aclarar. Uno, que Dios hizo al hombre completamente bueno. Dos, que el hombre es el que decide pecar. O sea que en ese momento Adán no tenía una naturaleza ni tenía una inclinación a hacer lo malo. Es él el que voluntariamente decide pecar. Y en el momento en que Adán decide por voluntad propia, mucho cuidado, porque es que aquí dice, no, es que el pecado fue creado por Dios y es que la maldad es creada por Dios. Hermanos, Dios no creó nada malo. En Génesis dice la escritura que todo lo que había hecho había sido bueno en gran manera, y el propósito de Dios nunca fue que el hombre se separara de él. En ese momento, cuando el hombre decide pecar por voluntad propia, en ese momento hay dos situaciones que hay que tener claras. Una, el hombre está condenado a morir. ¿No es así? Porque la escritura dice, el día en que de él comieres, en hebreo dice, muriendo morirás.
Muriendo morirás. O sea, algunas traducciones le dicen, ciertamente morirás. En ese momento, cuando el hombre decide desobedecer voluntariamente, ahí ya hay una condenación. Pero esa condenación es el resultado de su desobediencia. ¿Será que el hombre es condenado por nacer pecador entonces? ¿El hombre es condenado por nacer pecador? Ninguna manera. El hombre es condenado en la medida que él decide ser culpable y hasta qué grado decide de separarse de Dios, que es diferente. En ese momento, Adán peca, está condenado a morir, pero hay algo más. En el momento en que Adán y Eva deciden libremente pecar, en ese momento hay una separación. Una separación entre un Dios santo, ¿no es así? Y ahora entre un hombre pecador. Ya no hay comunicación entre la luz con las tinieblas. Ya el hombre no puede acceder libremente a Dios porque ya está contaminado, ya está pecado, ya es un pecador. Ahora, ¿quién es el que decide separarse de Dios? ¿El hombre o Dios del hombre? Desafortunadamente fue el hombre el que decide separarse de Dios, porque acuérdense quién fue el que se escondió cuando escuchó la voz del huerto de Dios. ¿Quién es el que decide separarse de Dios? El hombre. Porque cuando escucha la voz de Dios que se paseaba en el huerto, ¿quién es el que se separa? ¿Quién es el que está buscando al hombre? Dios es el que está buscando al hombre, pero cuando el hombre escucha que Dios está buscándole, es el hombre el que se separa de Dios. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Cómo hacer para que Dios vuelva a reconciliarse con el hombre? Y la segunda pregunta es, ¿cómo hacer para que el hombre no muera eternamente en una perdición infinita? Llamémoslo así. ¿Qué hace Dios para restaurar esas dos cosas? ¿Están entendiendo el concepto? ¿Qué hace Dios para restaurar al hombre? Para reconciliarse con el hombre y para otorgarle, restaurarle o recuperarle la vida eterna a la que tenía derecho antes de que pecara. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vamos a ir a Génesis, capítulo 2, versículo 17. Esto que estoy explicando, hermanos, es el núcleo central del Evangelio. Esto que estoy explicándoles es el núcleo central de la justificación por la fe. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, 2:17, gracias, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día en que de él comieres, muriendo morirás. Ciertamente morirás. La pregunta es, ¿por qué no murieron en el inmediato momento en que pecaron? Si la Escritura dice que comieres, mueres. ¿Por qué no murieron? Porque
La respuesta está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8. ¿Qué dice? Dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Quién fue el que murió entonces en la fundación del mundo en lugar de Adán y Eva? El Cordero de Dios. Quiere decir entonces que inmediatamente hubo un pecado, inmediatamente hubo una condenación, inmediatamente hubo un sustituto. Adán estaba condenado a morir, estaba condenado a morir con Eva, pero en ese momento hubo un sustituto. Alguien que muere en lugar de Adán y Eva. ¿Y quién es el que muere en lugar de Adán y Eva? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera muerto como símbolo mostrándole a Adán y Eva que ese Cordero moría en su lugar, es Adán entonces que pone su esperanza en ese Cordero. Si Cristo no hubiera venido, nuestra separación con Dios el Padre hubiera sido sempiterna y nuestra condenación a morir hubiese sido miserablemente eterna. Hubiéramos simplemente nacido, reproducídonos y muerto y se acabó todo. ¿Qué sentido hubiera tenido la vida así? Nacer, crecer, desarrollarnos, reproducirnos y morir. No tiene sentido. Pero cuando Cristo viene, muere en nuestro lugar, Él se vuelve un pecador, a nosotros nos limpia, nos justifica por el solo hecho de haberle transferido ese pecado al Cordero. Nosotros quedamos limpios, justificados, y ahora Cristo es el que toma ese pecado sobre nosotros, justificándonos así ante el Padre. Ahí hay una reconciliación. ¿Cuánto estamos entendiendo el punto? ¿Estamos entendiendo lo que es justificación por la fe? La justificación por la fe, en pocas palabras, es entonces esa justicia pura, perfecta, inmaculada, se nos es imputada al pecador. El pecador recibe esa justicia y yo le otorgo o le transfiero mi pecado al Cordero. ¿Cómo quedo yo? Limpio. ¿Y ahora cómo queda el Cordero? Manchado. Y cuando Cristo muere, recoge todos esos pecados sobre sí y me deja a mí como limpio. Y al morir Cristo como Cordero Inmaculado y una vida perfecta sin pecado, esa victoria en Cristo nos es imputada. Y ahora no solamente estoy reconciliado con Dios el Padre, sino que ahora recupero la vida eterna a través de ese Cordero. Pero fíjense que no es por ninguna obra que yo pueda hacer como me reconcilio con el Padre. Fíjense que no es a través de subir Monserrate de rodillas como yo me reconcilio con el Padre. Fíjense que no es rezar el rosario y arrodillarme en granos de maíz como yo soy reconciliado con el Padre. Fíjense que no es confesándole mis pecados a un hombre como yo soy reconciliado con el Padre. Yo soy reconciliado con el Padre cuando transfiero por la fe mis pecados y los deposito en el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. Cristo toma mi pecado, me justifica ante el Padre, yo soy reconciliado ahora ante el Padre y es ahora donde puedo obtener la vida eterna.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pero la justificación por la fe, el hecho de que yo ya quede reconciliado con Dios el Padre por la fe, ¿ya entienden por qué es por la fe? ¿O no? ¿Está quedando claro? ¿O están dormidos? ¿Estamos entendiendo? Si lo quieren entender mejor, los invito a que retrocedan su mente y miren cómo era el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. Un pecador pecaba y ¿qué hacía? Llevaba el cordero. ¿Y por qué llevaba un cordero? ¿Qué hacía ese pecador con su pecado? Fíjense cómo es Dios de profesor, de educador. Dios es tan educador que nos deja esa ilustración vívida para que podamos entender en qué consiste la justificación por la fe. El cordero, el pueblo de Israel, cuando un hijo de Israel, un judío pecaba, le tocaba, si no tenía dinero para llevar un cordero, un pichón, un palomo. Y si no tenía ni palomo ni cordero, harina de trigo. Sí, cuando no tenía dinero, llevaba harina y la quemaba, pues tenía que llevar algo. Llevaba ese cordero y él mismo tenía que sacrificarlo con su mano, degollarlo. ¿Se imagina usted el dolor de Adán tener que matar el primer cordero con sus propias manos cuando él nunca había matado? A Adán le tocó hacer lo mismo. A Adán le tocó matar ese cordero, pero antes de matarlo, el pecador tenía que hacer algo. ¿Qué era? Confesar su pecado. ¿Para qué lo confesaba? Para que él no muriera y muriera el corderito en su lugar. Cuando inmediatamente después de que transfería ese pecado en ese animalito, le imponía en sus manos en su cabecita, cogía con su propia mano y ¡tra!, lo degollaba. Imagínense el trauma tan horrible, ver un cordero que muere por usted, por su culpa. Hoy en día, así funciona espiritualmente el concepto. Por eso es que nosotros no nos la podemos pasar pecando. Por eso es que ahí viene el segundo nivel de la justificación por la fe, y es la santificación o la perfección del carácter. Porque es que yo no puedo pasármela pecando, porque imagínense donde nosotros tuviéramos que sacrificar un cordero físico cada vez que pecáramos. Ya estuviéramos en la quiebra hace rato. En serio. Ya estuviéramos en la quiebra. Por eso es que Dios en el Éxodo invita al pueblo de Israel a ser santo. Primero porque no tenían todo el tiempo para estar llevando un cordero a sacrificarlo. Ellos se abstenían de pecar por eso. Y segundo, se abstenían de pecar por tener que simbólicamente ese animalito inocente tener que morir por mi culpa. Por lo tanto, el pueblo de Israel era una nación santa. Por eso nosotros hoy en día se nos invita a la santificación también, a no estar pecando, para no tener que estar transfiriendo todo el tiempo mi pecado al cordero y estar sacrificándolo todo el tiempo, porque no estamos valorando esa sangre que está siendo derramada por usted y por mí. ¡Qué maravilla! Ahí viene el segundo concepto de la justificación por la fe, y es la perfección. Ese tema lo vamos a estudiar hoy en la tarde. La perfección indispensable antes de la venida de Cristo. Y vamos a estudiar hoy en la tarde la naturaleza humana de Cristo y qué relación tiene eso
con la victoria sobre el pecado del cristiano. No se lo pierdan hoy en la clase bíblica. Hoy estamos hablando del segundo tema, que es la justificación por la fe y el concepto de pecado. Eso es lo que estamos estudiando en este momento. ¿Hasta aquí es claro para todos? Muy bien. Bueno, entonces ahí viene el segundo nivel de la justificación por la fe, que es la perfección, para que nosotros no tengamos que estar sacrificando ese cordero. Ahora usted se preguntará, ¿será que la perfección realmente es posible en un hijo de Dios antes de la venida de Cristo? La respuesta es sí, porque nosotros no estamos enfocándonos en la perfección absoluta, que es la perfección de Dios, y tampoco estamos enfocándonos en la perfección de nuestra naturaleza, porque eso es imposible, sino que estamos enfocándonos es en la perfección del carácter, que es finalmente el carácter una cuestión de elección y de decisión. Por lo tanto, el carácter perfecto, antes de que cuando Cristo aparezca en las nubes, debe ser reproducido en sus hijos antes de la venida de Cristo. El carácter de todo hijo de Dios debe estar listo antes de la venida de Cristo. Cuando me refiero al carácter, me refiero a todos los aspectos de la vida. Un buen ciudadano, un buen cristiano, un buen esposo, una buena esposa. El carácter encierra la voluntad, el carácter encierra el dominio propio, el carácter encierra todos los aspectos del ser humano. ¿Saben por qué? Porque el carácter es una cuestión de elección. Usted decide si es malo o usted decide si es bueno. Nadie le exige ni lo obliga a pecar. Es por eso que cuando vemos a la perfección desde el punto de vista desde la elección, sí podemos ser unos hijos perfectos para la gloria de Dios. Esta tarde vamos a tratar con más detalle el tema de la perfección antes de la venida de Cristo y enfocada al carácter. Bueno, hasta aquí ¿cómo vamos? Muy bien. Bueno, yo les voy a comentar, hermanos, el concepto de pecado, sobre específicamente el pecado cuando está relacionado con la maldad y la culpabilidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el pecado no es una cuestión de naturaleza. Es cierto que nosotros sí nacimos y heredamos una naturaleza de Adán. Nosotros heredamos la maldad, heredamos una debilidad, heredamos una corrupción. Esa herencia va a ser solamente transformada en la segunda venida de Cristo. Es algo que no podemos, que está inherente en el ser humano, ¿sí? Pero eso no significa que no podamos tener una victoria sobre el pecado, porque la victoria sobre el pecado no es que dependa de nuestra naturaleza, ni la victoria del pecado no depende de nuestra herencia. Nuestra victoria sobre el pecado tampoco depende sobre nosotros mismos. Nuestra victoria sobre el pecado depende es cuando nos aferramos a la victoria en Cristo. Solo en Cristo es como podemos ser vencedores. Porque si confiamos de que Cristo pudo vencer en carne, usted como discípulo también lo puede lograr. ¿No es así? Gloria a Dios. Heredamos maldad, heredamos una debilidad, heredamos una corrupción, tenemos los mismos deseos inherentes que Adán tenía en un estado pecaminoso. Nuestra naturaleza nos incita a hacer lo malo, nuestra naturaleza nos insta a pecar, y si somos honestos con nosotros mismos, si fuéramos honestos con nosotros mismos, admitiríamos muchas veces que nos tentamos a nosotros mismos. O sea, nadie realmente, muchas veces uno le echa la culpa a Satanás por todo. Pero si fuéramos honestos, Satanás a veces no nos empuja a pecar, somos nosotros mismos los que pecamos por nuestra voluntad. Entonces,
si fuéramos honestos con nosotros mismos, admitiríamos que muchas veces nos tentamos a nosotros mismos. Realmente no necesitamos que Satanás nos ande persiguiendo para tentarnos con un sinfín de ideas, porque nosotros podemos tentarnos a nosotros mismos. La única diferencia entre ese pecado heredado y esa capacidad de elegir sobre el pecado es que la una es inherente en la carne, pero en la otra sí podemos tener potestad y dominio sobre él. Me explico. Usted no puede decir, es que yo fui criado porque mi mamá me crió así. Yo tengo mal genio porque es que mi papá toda la vida nos dio juguete. Hermanos, eso no es válido ni es justificable, porque es usted finalmente el que decide qué hacer con su vida. Me decía ayer un profesor, me decía, ¿por qué Dios permite que Hitler fuera tan malo? Me decía ese profesor. ¿Y por qué permite que niños inocentes sean violados? Me decía. Y yo le decía, hermano, yo le decía, profesor, Dios nos dotó con una capacidad de elegir y Él respeta nuestras decisiones. Dios te hizo bueno al principio, pero a medida que fue creciendo el hombre, es el hombre el que decide a qué grado de maldad quiere llegar. Y Dios respeta esas decisiones. Dios respeta las decisiones de su maldad. Si Dios interviniera en la maldad que usted va a arremeter en contra de ese niño que va a violar, porque Dios puede hacerlo o no. Dios puede hacerlo. Dios puede, en el momento en que uno va a suicidar a un niño, Dios puede detener esa arma, ¿o no? En el momento en que uno va a violar a un niño, Dios nos guarde. Dios puede intervenir allí. Pero yo lo que le dije a ese profesor es, si Dios interviniera en ese momento, estaría manipulando nuestra voluntad, estaría manipulando nuestras decisiones, y nosotros seríamos máquinas que nos movemos bajo la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Por eso Dios nos hizo libres, y por eso Dios respetó nuestras decisiones y las respetará siempre. Por eso es que Dios respeta todas las decisiones del ser humano. Eso no quiere decir que Él no sufra, que Él no llore con el sufriente. Pero Él llora y sufre también. Pero Él no puede intervenir en las decisiones que el ser humano toma, porque si lo hiciera, estaría manipulando nuestras decisiones. Por eso es que Dios nos hizo libres. Dios es un caballero. Hermanos, Dios es tan caballero, Jesús es tan caballero, que en las universidades ya de Dios no se habla. Dios no es invitado en las escuelas. Jesucristo no es invitado en los colegios. Hermanos, ¿cómo es posible que los filósofos prefieran a Buda, prefieran a Mahoma, y cuando uno va a hablar de Jesucristo lo callan? Yo tengo prohibido en mi colegio hablar de Jesucristo. Pero vaya, hable de Buda. Es un mensaje maravilloso y es recibido con todos los juguetes. Pero yo no puedo hablar de Jesucristo, porque me echan. Porque es un colegio open mind, o sea, de libertad de expresión. Prefieren hablar de Mahoma, de predicar a Alá,
Pero Jesucristo ya no está siendo predicado, ni se está viendo como un gran ser, el gran Dios que resucitó. Se está prefiriendo la educación sexual que a Jesucristo en las escuelas. Se está prefiriendo la educación entre los mismos sexos que a Jesucristo. En las universidades se está prefiriendo a Marx, se está prefiriendo a Aristóteles más que a las doctrinas de Jesucristo. Y como Jesucristo es un caballero, Él se va donde no lo invitan. Y miren ustedes cuál es el resultado de esta sociedad. Jesucristo respeta las decisiones que usted toma. Jesucristo ha respetado por años las decisiones que se están tomando en las universidades. Y miren los resultados. Jesucristo está respetando las decisiones que se están tomando en los colegios. Y miren los resultados. Lo mismo está pasando con las decisiones del hombre. Jesucristo respeta sus decisiones, pero después no le eche la culpa a Él. ¿Por qué se murió mi madre si era tan joven? Muchos dicen. Pero su mamá fumó 45 años. Su mamá tomó alcohol 38. Su mamá comió colesterol que se le taparon todas las arterias. Y usted diciendo que por qué Dios se la llevó. Es que no fue Dios el que se la llevó. Fueron las decisiones de esa persona las que indujeron su suicidio. Pero eso no lo vemos. Juzgamos a Dios de primerazo. Cuando a veces es el hombre el que se autosuicida. Hermano, yo le aseguro que un violador que tiene a Cristo y el Evangelio nunca sería un violador. Porque cuando Cristo mora en el corazón, no hay lugar para una partícula de pecado. Cuando Cristo mora en el corazón, no hay egoísmo. Cuando Cristo mora en el corazón, no hay maldad. Porque cuando Cristo entra, el pecado sale. Pero cuando el pecado entra, Cristo sale. Esa es nuestra condición de pecado. Una condición donde le hemos achacado todo nuestro pecado al justificarnos por nuestra naturaleza. Es que nací así. Es que yo soy así. Es que me cuesta dejar el mal genio. Esa es una justificación para usted seguir haciendo el pecado que le gusta. Pero cuando usted mira el pecado como una elección, la cosa cambia. Porque usted decide si peca o no. Porque el pecado es una cuestión de elección y no necesariamente de nuestra naturaleza. ¿Estamos entendiendo? ¿O no? ¿Cómo dormidos? ¿O están concentrados? Una de dos. Bueno. Cuando el
el hombre es culpable? O sea, la maldad es inherente en el ser humano. O sea, nosotros nacimos con una tendencia. Eso es cierto. Pero hay culpabilidad. Pero esa culpabilidad no nos hace culpables por el hecho de nacer pecadores. Eso sería injusto. ¿Estamos entendiendo eso? Nosotros no somos culpables de haber nacido en Colombia. Nosotros no somos culpables de haber nacido hijos de Adán. Eso sería injusto si dijéramos que la culpabilidad es por nuestro nacimiento. Si dijéramos que nuestra culpabilidad es por nuestro nacimiento, indirectamente estaríamos echándole la culpa a Dios del por qué nos trajo entonces al mundo. Tengan cuidado, porque la culpabilidad no está relacionada por el hecho de haber nacido como usted nació. La culpabilidad solamente viene cuando usted es advertido primero. Eso sí es justicia. Por eso dice Santiago que si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por eso, hermanos, cuando usted ya tiene un conocimiento de lo que es pecado y sigue haciéndolo, ¿usted es justificado? En ninguna manera. Usted ya es culpable. Entonces, la culpabilidad está adherida realmente es a nuestro conocimiento previo, pero nunca a nuestra ignorancia. Por ejemplo, usted diría, hay una situación aquí que quisiera plantear. ¿Qué hace Dios con aquellos que son ignorantes? Hay personas que están haciendo lo malo pero son ignorantes, ¿sabían eso? Por ejemplo, los indios, estas personas que son de otras religiones que nunca han conocido el Evangelio de Cristo y que sacrifican niños, que porque su cultura lo permite, los wayuu, ellos no conocen a Jesucristo. La pregunta es, entonces ellos que sacrifican niños, ¿son culpables por eso? Vamos a leer Hechos capítulo 17 versículo 30. ¿Cómo maneja Dios estas situaciones? Cuando el pecado es por ignorancia, ojo, pero por ignorancia. O sea, no estamos diciendo de que, exacto, no es un pecado consciente. Miren lo que dice Hechos capítulo 17 versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora note que aquí está diciendo Dios habiendo pasado por alto. Dice, en tiempos de ignorancia los hombres hacen cosas malas. Hacen cosas que no están en armonía con la voluntad de Dios. Quebrantan la ley de Dios. Pero ¿cómo maneja Dios este problema? ¿Qué hace con eso? De acuerdo con este versículo, está diciendo que Él pasa por alto o ignora los tiempos de ignorancia. No los perdona y tampoco los justifica. Los pasa por alto mientras se arrepienten y conocen el verdadero evangelio. Fíjense qué interesante. Una vez usted ya tiene la luz, una vez usted ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿será que Dios pasa por alto eso?
Usted ya es responsable de lo que se decide seguir haciendo con su vida. Bueno, vamos a ver unos pocos versículos. Hay un caso en el que los apóstoles tenían esta inquietud: si el pecado era por naturaleza o era un pecado por elección. Entonces, donde no se justifica ninguna de las dos, pero los apóstoles tenían una inquietud con un hombre que era ciego, y iban caminando con Jesús, y miren ustedes la duda que tenían los apóstoles, y le dicen a Jesús, vamos a verlo en Juan capítulo 9, Juan versículo 1 al 3. Y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Lo tenemos todos? Y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Fíjense que aquí los apóstoles tienen una inquietud y ellos están relacionando el pecado como si la culpa de ser ciego hubiera sido la de los padres o por haber nacido ciego. Fíjense que el error no es solamente ahora el nuestro, sino que desde los discípulos ya tenían esa inquietud. Muchos se preguntan hoy, ¿es que nació así porque como es pecador? Ojo, porque podríamos estar cayendo en el pecado de la Inmaculada Concepción. ¿Ustedes saben por qué la Iglesia Católica bautiza desde pequeñitos a los bebés? Porque ellos consideran que desde el mismo momento en que nace ya el niño es pecador y necesita inmediatamente un Salvador. Y ellos creen inmediatamente que inmediatamente el niño nace culpable por el hecho de nacer. Y por eso tienen que bautizarlo con emergencia, porque el niño, si no se bautiza, se pierde. Pero eso no es bíblico. Porque es que aquí la palabra de Dios está diciendo que, miren lo que responde Jesús. El versículo 3 dice, respondiendo Jesús dice, no es que haya pecado ni sus padres. Ahora, ¿será que la ceguera de haber nacido así fue por el pecado de sus padres? Dice, no fue por el pecado de sus padres, ni tampoco fue por el pecado de él. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en Dios. Aquí se relaciona su ceguera con su pecado. Parte de esas premisas falsas los discípulos, pero la ceguera nada tiene que ver con el pecado. La ceguera no tiene nada que ver con la culpa o la condenación. Es una consecuencia del pecado que cometieron Adán y Eva, pero eso no es un castigo. ¿Dios está hablando ahí de un castigo? No. Está diciendo para que Dios sea manifestado en sus obras. Jesús sanó, si ustedes siguen leyendo allí, Jesús sanó a este ciego. Entonces fíjense que el pecado no es justificable porque es que yo nací así, o es que yo soy ciego porque es que pequé. Eso no es. Dios no condena nunca nos va a condenar por nuestra naturaleza. ¿Estamos entendiendo? Dios nunca nos va a condenar por el hecho de haber nacido así, pecadores y con tendencias al mal, pero Él sí nos va a condenar por la luz que tengamos. Y les voy a leer un tremendo versículo, un texto bomba atómica, para que se sienten. Vamos a ver. Juan capítulo 15,
Miren ustedes qué diciente es cuando Dios condena la culpa. O sea, no es que nos condene porque sí ni porque nacimos pecadores, no. Él nos condena es por la decisión que tomamos y por la luz que tengamos. Juan capítulo 15, versículo 22 y pasamos al 24. Juan 15, 22 y luego el 24. Dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Los fariseos, ¿por qué iban a ser condenados? Porque vino Cristo Cristo vino y les enseñó y les mostró y les dio todas las evidencias de que Cristo era el Mesías. Y aquí dice Cristo: si yo no hubiera venido no los condenaría, pero como vine y les mostré todas mis evidencias, si no me creyeron, ahora tienen la condenación. Miren lo que dice el versículo 24: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora también ellos las han visto y nos han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Por qué son condenados los fariseos? No solo los fariseos aquí, sino todos los que rechazaron a Cristo. ¿Por qué son condenados? Porque recibieron la luz y no la aceptaron. Hoy en día está pasando lo mismo. Estamos echándole la culpa a nuestro nacimiento, a nuestra herencia. Estamos echándole la culpa porque yo nací así. Estamos con la luz y aún así justificamos nuestros actos. Pregunta: ¿seremos condenados entonces con justicia por el hecho de haber conocido y no haber obedecido? Hermanos, Dios es un Dios de justicia. Y si usted dice que sería injusto después de Dios haberle mostrado, por medio del hermano, de la familia, dándole tiempo para que usted se arrepienta, para que usted se reconcilie con Dios, después de todas las evidencias que Dios le ha mostrado a través de Jesucristo, y usted no oye en su corazón, usted va a ser condenado. Usted va a tener una sentencia. Es que Dios es un Dios, a veces vemos a Dios como el eterno Cordero de Dios, pero no lo vemos como el juez de toda la tierra, capaz de eliminar el mal. Entonces hay que aprender a ver a Dios como un Dios de justicia, pero también como un Dios que tiene que acabar esto algún día, ¿o no? Amén. Claro que sí. Muy bien. Vamos con otro. Hay uno en Mateo capítulo 11, este es muy bueno también, este también es bomba. Mateo capítulo 11, ya con esto termino, con este versículo. Mateo 11, 21 al 24, para que ustedes vean de que Dios no condena porque sí. Dios condena es con la luz que usted tenga. Mateo 11, 21 al 24 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros hechos en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace mucho que se hubieran arrepentido en el cilicio y en la ceniza. Por lo tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el sepulcro serás abajada. Porque si en Sodoma hubiesen sido hechos los milagros hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.
Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el juicio para Sodoma que para ti. ¿Qué significa todo eso? Ustedes sabían, hermanos, les voy a leer aquí para que ustedes vean qué significa eso. En el enunciado que acabamos de leer se entiende mejor usando este razonamiento. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos por vosotras, o sea, Betsaida, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza, por lo tanto os digo que el día del juicio será más tolerable para el castigo de Tiro y para Sidón. Ahora, eso ya lo leímos. En términos en la cantidad de actos de maldad, estoy seguro que Sodoma sobrepasaría en gran manera los pecados de Capernaum. Ustedes sabían que si miramos, si compensamos en términos de pecado, fue más pecador Sodoma y Gomorra que Capernaum. ¿Saben por qué Sodoma y Gomorra era más pecaminosa, más corrupta? Porque Sodoma y Gomorra tenía fama de homosexuales. Esa tierra estaba plagada de homosexuales. Y acuérdense que cuando los mensajeros fueron a visitar a Lot, los habitantes de Sodoma querían tener relaciones sexuales con mensajeros celestiales. ¡Qué barbaridad! Pero dice aquí, pero la condena, miren ustedes esto, la condena pesó más sobre Capernaum que sobre Sodoma. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué la condena fue más tremenda sobre Capernaum que sobre Sodoma y Gomorra, sabiendo que en términos de pecado Sodoma era más tremenda? Díganmelo ustedes. La respuesta es porque Capernaum tuvo el privilegio de ver caminando a su maestro. Capernaum vio con sus ojos caminar al Rey de la vida y lo rechazaron. ¿No creen ustedes que por haber rechazado la misma luz que fue Jesucristo, no tienen ahora una condenación aún mayor? Hermanos, como hijos de Dios conocemos a Jesucristo. Es ahora que conocemos al Mesías y el verdadero evangelio. Ahora la invitación es, o lo aceptarás o lo rechazarás. Termino con Patriarcas y Profetas, página 314. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres. Eso es inevitable. Pero no son castigados por la culpa de sus padres. Gloria a Dios. A no ser, miren ustedes esto. Aquí dice, nosotros no estamos castigados por haber nacido pecadores. Y tampoco estamos condenados por la culpa de nuestros padres. A no ser, ¿usted qué entiende la expresión a no ser? A no ser que practiquen y participen de los mismos pecados de sus padres. Entonces, estos, solo entonces, serán contados por culpables. ¿Se fijan? Entonces, hermanos, la victoria sobre el pecado nunca va a estar en nuestra naturaleza. La victoria sobre el pecado está en nuestra capacidad de elegir. Usted decide si peca o no. Y aparte de eso, nuestra victoria sobre el pecado, si le añadimos nuestra capacidad de elección, le sumamos a eso el poder de Cristo que nos puede dar sobre el pecado, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si usted cree que Cristo venció como hombre,
usted puede refugiarse en esa esperanza y tener la victoria exactamente como Cristo la tuvo. No le dé temor a ninguna condenación. ¿Por qué ha de tener temor a la condenación si Cristo vino fue a salvarlo? Cristo no vino para que ninguno perezca, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, cuando una casa está lista, cuando una casa está limpia, cuando una casa está ordenada, a uno no le da pena ni temor que llegue la visita, que llegue a la hora que sea. ¿O no es así? Si su casa está limpia, que es su cuerpo, su espíritu, su mente y su alma, que Cristo venga cuando Él quiera. Porque si su casa está limpia, Cristo puede venir cuando quiera. Que Dios los bendiga. Quiero contarles que la cirugía de mi madre salió muy bien. Una cirugía que iba a tardar 16 horas. Solo duró 7, para gloria de Jesucristo. Démosle gloria a Dios, hermanos, porque la fe que predicamos es una fe viva. Porque Cristo no está muerto. Y yo sé que las oraciones que ustedes hicieron por mi madre fueron respondidas todas. Muchas gracias. En este momento mi madre tuvo una cirugía muy delicada. Ahora está en recuperación. Le hicieron un implante de piel. Le cortaron un pedazo de piel desde la ingle hasta la rodilla. Le colocaron piel. Ella perdió un tobillo. Le hicieron un implante, le reconstruyeron músculo, tendones, ligamentos, arterias, sangre, de todo. 7 horas, eso es mucho, una cirugía de todas maneras. En este momento lo que queda es que el cuerpo acepte ese implante. Hermanos, inicialmente estábamos orando para que Dios eliminara una bacteria y Dios la eliminó. Luego estábamos orando para que Dios la bendijera en esa operación de 12 horas y salió muy bien. Ahora nos queda orar para la recuperación de mi madre. Y yo sé que si Dios actuó en las 2 primeras ocasiones, actuará en la que sigue y en muchas otras más. Algún día ella estará aquí en pie contando su testimonio personalmente. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Nos vemos debajo del árbol de la vida. Allí estaré jugando con un león blanco. ¿Dónde estarás tú? Que Dios los bendiga. Vamos a colocarnos en pie y le vamos a dar gracias a Dios por lo bello que es nuestro Padre. Los que puedan arrodillarse, los voy a invitar para que oremos de rodillas. Oremos. Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, oramos a ti porque tú eres el único Dios verdadero, porque tú eres el Dios de esta vasta creación y por eso te adoramos, porque eres nuestro creador. Por eso te invocamos, porque eres nuestro hacedor. Invocamos tu sacratísimo nombre para darte muchas gracias porque nos has reconciliado en Jesucristo, el Cordero de Dios. Porque a través de ese Cordero obtuvimos una esperanza, y esa esperanza es obtener la vida eterna. Porque a través de ese Cordero tuvimos la reconciliación contigo. Porque a través de ese Cordero nuestros pecados son depositados en Él y ahora quedamos limpios, justificados ante ti. Y gracias porque Cristo tomó esos pecados y los clavó en la cruz del Calvario para siempre.
ahora no solo nosotros estamos justificados, sino que la eterna deidad está justificada ante el vasto universo. Y por eso te alabamos, porque un día todas tus criaturas, todo lo que respira, creados ángeles y potestades, dominios y toda criatura que en carne habita, nos postraremos y te daremos honra y gloria, porque digno es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Todos te daremos gracias por tan inmenso sacrificio y por tan inmensurable amor. Ayúdanos a demostrarle al universo de que Jesucristo dejó un legado de discípulos que están dispuestos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a demostrarle a Satanás que la ley sí se puede guardar en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a demostrarle al vasto cosmos que podemos ser victoriosos en Cristo Jesús. Gracias por escuchar nuestras oraciones, porque tú estuviste en las manos de mi madre, porque tú estuviste acompañándola en esa cirugía tan delicada. Gracias porque tu voluntad se ha manifestado en su carne. Sigue operando en ella, Padre. Sigue sanándola, síguela restaurándola, y que podamos seguir viendo milagros palpables de tu poder. Si tú quieres, puedes sanarla. Una sola palabra tuya bastará para que sane. Lo pedimos y lo agradecemos todo en Beshem Yeshua Meshiheinu, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, continuemos.